Pongamos este tiempo en el Señor para suplicarle a Él que podamos entender la palabra y poderla vivir. Así que oremos. Santo Padre eterno, Rey glorioso, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es en Cristo, Señor, que nos presentamos. Míranos en Cristo, Señor, para poder sacar provecho a lo que vamos a escuchar. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, y danos fuerzas en nuestras debilidades. Señor, es un privilegio para cada uno de nosotros recibir tu palabra, escuchar tu palabra, y también, Señor, es un privilegio, Señor, que tú nos concedes desear vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, rogamos por ello. Y, Señor, ayúdame en mis debilidades a compartir en temor, Señor, tu mensaje, tu palabra. Señor, edifica a tu pueblo. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Continuamos entonces con esta carta del apóstol Juan, la primera carta, y nos concentramos en los versículos 15 al 17. Para comenzar, digamos lo siguiente: estar en Cristo es vivir para Él y no para los deseos del mundo. Las personas que están engañadas por el sistema piensan que pueden estar en el mundo y degustar sus placeres y también vivir para Dios. Eso es algo que la Biblia deja muy en claro que no se puede. No se puede servir a dos señores. Muchos de los que dicen ser cristianos se asocian con ideologías que son salidas de las mismas tinieblas, afirmando que el mundo ha evolucionado. Estas personas con estas actitudes más bien se están alejando de la palabra de Dios. El sistema ha vendido que Dios es solo amor y dejan de nombrar el resto de perfecciones de Dios, el resto de atributos. Entonces, esas personas que dicen ser cristianas viven unas vidas livianas, donde parecen estar más alineados con el sistema del mundo. Precisamente, la Biblia nos describe un caso sobre una persona que andaba con los creyentes, pero prefirió el amor del mundo. Miremos un momento 2 Timoteo 4:10. 2 Timoteo 4:10, para identificar ese personaje que prefirió amar más al mundo. Dice la Escritura: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Aquí aparece un personaje, Demas, y Pablo dice que lo ha desamparado y que se ha ido al mundo, es decir, había cometido adulterio espiritual. Y la palabra de Dios nos recuerda lo siguiente en Santiago 4:4.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es triste, es terrible el ser engañados por el sistema, pensando que se es cristiano y no serlo. Los mensajes motivacionales están a la orden del día y ya nos está hablando de santidad, de que un hijo de Dios, si Cristo le ha rescatado, avanza en una santificación progresiva. Por ello, examinar este pasaje nos debe traer correcciones, aliento, fuerzas para también avanzar dentro de nuestra vida cristiana. Pero esas correcciones también deben verse con respecto a cómo estamos enfrentando o viviendo en el sistema del mundo. Ahora, unas breves preguntas de introducción nos pueden servir para avanzar en este tema. Preguntas. ¿Cómo estás enfrentando los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida? ¿Cedes fácilmente a esas pasiones? ¿O estás creciendo en santidad? ¿O realmente no estás combatiendo esas pasiones pecaminosas? ¿Sabes que esas pasiones son pecado, pero no haces nada más? ¿Estás cansado de perder y perder cada batalla con esas pasiones? Bueno, que este sea un tiempo donde la gloria de Dios sea manifestada a través de la exposición de su palabra. Entremos en el mensaje. El apóstol Juan en su carta seguía trayendo aclaraciones frente a los falsos maestros. Recordemos que hemos visto eso tanto en el capítulo 1 y en el desarrollo de este capítulo 2. Los falsos maestros, los gnósticos, ellos pensaban lo siguiente, estos gnósticos. Decían que el espíritu era bueno y que el cuerpo era malo. Así que si pecaban con el cuerpo, eso no era importante. Y esto lo llevaba a la inmoralidad y a despreciar lo que decía la palabra de Dios. Miren que ese gnosticismo es algo que ha seguido persiguiendo a la iglesia durante muchos siglos. Una vez más, este tipo de personajes afirmaban lo siguiente, es que el cuerpo era malo, así que no había ningún inconveniente si se pecaba con el cuerpo, ya que lo que era bueno era el espíritu. Pero eso hacía que su comportamiento se llevase a la inmoralidad. Y no solamente eso, sino que despreciaban la palabra de Dios. Así que lo que Juan está haciendo en esta porción es dando claridad y que se puedan hacer las correcciones necesarias para los hijos de Dios, para los lectores de la carta. Vamos con nuestro primer encabezado y es: el que ama al mundo no es de Dios. El que ama al mundo no es de Dios. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo primero que tenemos que analizar en este contexto es a qué se refiere la palabra mundo.
ya que la palabra cosmos en el original puede tener varios significados dependiendo el contexto. Entonces, digamos que no se está hablando allí del mundo físico o el orden creado. El apóstol Juan no habría mandado a sus lectores que aborrecieran algo que Dios declaró originalmente como bueno. A pesar de la caída, las bellezas de la creación todavía reflejan la gloria de Dios. Esto lo podemos identificar claramente cuando iniciamos la lectura del Salmo 19. Tampoco en este pasaje la palabra mundo está haciendo referencia a los seres humanos, a las personas que habitamos el planeta. No se está haciendo referencia a los seres humanos. Y esto se debe a que la Escritura también nos enseña que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no se está refiriendo la palabra mundo a el orden de la creación, ni tampoco se está refiriendo a los seres humanos. No. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, el mundo y sus cosas que Juan advirtió a sus lectores que no amaran, es el sistema universal, invisible y espiritual de maldad. Ese es el sistema en que Satanás está al frente. ¿Sí? A eso se refiere el apóstol Juan allí. A un sistema universal, invisible, espiritual de maldad. En ese sistema está al frente Satanás. Y así lo recordó el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice la Escritura: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El pasaje nos deja en claro que aquellos que andan en tinieblas están esclavos del príncipe de la potestad del aire. Aquellos que andan en oscuridad están esclavos de ese sistema del mundo, donde sobresalen todas esas ideologías perversas, filosofías, teorías políticas y falsas religiones que estimulan la maldad de una raza caída. Esto representa las ideas y los dogmas de los incrédulos que se levantan con ese tipo de pensamientos contra la palabra de Dios. En respuesta, ¿qué tenemos los creyentes? La Escritura, la palabra, donde está la verdad. Y es la forma que Dios nos ha dejado para que aquel que está en tinieblas, por la obra de Dios, pueda tener luz espiritual. Es por medio de la palabra que una persona, al ser expuesta y obrando Dios, puede tener luz espiritual y dejar atrás las tinieblas. Esa es la presentación del Evangelio. Pero también tenemos la palabra donde se nos dice y se nos informa cuáles son las estrategias de Satanás y cómo actúan los falsos maestros. ¿Dónde conocemos ello? Por medio de la palabra. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuáles son las estrategias de Satanás? En la palabra las encontramos. ¿Cómo actúan los falsos maestros? En la palabra logramos identificar ello. Pero, ¿cómo fue que Satanás llegó a ser el príncipe de este sistema? Todo comenzó en el huerto del Edén.
Recordemos lo siguiente: el hombre recibió un mandato de Dios, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, en Génesis 2:17. El hombre no atendió ese mandato y desobedeció a Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Llegaron las consecuencias. Esas consecuencias para nuestro tema es que el hombre quedó en esclavitud del pecado, quedó a la merced de Satanás y sus filosofías. Es decir, la raza caída por el pecado quedó a disposición del engañador. Es por eso que a través de la historia podemos revisar muchas religiones que adoran, por supuesto, a falsos dioses, de ideologías humanísticas que buscan exaltar al hombre y también irse en contra de la palabra de Dios. Miremos estos pasajes donde se nos habla precisamente de ese príncipe de la potestad del aire y también de todo lo que se le ha entregado por parte de Dios. Mateo 4, 8, 9. Dice lo siguiente la Escritura: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Este pasaje nos está recordando que el enemigo, el diablo, pues allí estaba en tentación con nuestro Señor Jesucristo y él estaba ofreciendo los reinos. Lucas 4:6 dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Este pasaje nos entrega aún mayor claridad de lo que ha ocurrido con Satanás y que él está al frente de ese sistema del mundo. Ahora, es importante aclarar lo siguiente: Dios gobierna. Él es el gobernante de absolutamente todo. Solo que a Satanás se le ha permitido influenciar sobre el sistema del mundo. Entonces esclaviza a los no creyentes con sus ideologías. Y en el caso del que es creyente, pues le estorba. Sin embargo, vale la pena recordar que para el creyente el enemigo está derrotado. El problema es que al no tener un conocimiento más amplio de Dios, se ve envuelto en situaciones del sistema del mundo. Es importante resaltar que el sistema del mundo está viciado por la maldad. Por ello, aquel que ama el mundo no está en Dios. Los que no conocen de Dios hacen parte de este sistema. Y por supuesto, allí también están los falsos maestros. Tengamos presente que el sistema del mundo y el reino de Dios no tienen nada de afinidad, absolutamente nada de afinidad. Juan 15, 19 nos recuerda lo siguiente. Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta declaración es muy importante para seguir avanzando en el entendimiento de ese sistema y cómo los cristianos no son parte de ese sistema, porque Dios a través de nuestro Señor Jesucristo los ha salvado, nos ha salvado, y el mundo más bien, ese sistema nos aborrece. Para este tiempo, este tipo de ideologías, por ejemplo, están acabando la familia, tal como la dejó Dios. Digamos lo siguiente: el concepto del matrimonio ha cambiado.
¿sí? Por ejemplo, el feminismo cada vez más está teniendo aceptación dentro de las mujeres y se infiltra dentro de la iglesia. Las mujeres piensan con ese tipo de ideologías que ahora sí pueden ser libres y que ya no necesitan a un hombre y que ellas pueden hacer todo. Eso se ha venido infiltrando en la iglesia. Ese es el tipo de ideologías que está llegando. Y la iglesia debe tener claridad. ¿Qué es lo que está pasando? También ese sistema invita a que el aborto sea algo normal, que eso sea legal. Se está invitando al materialismo y la concentración del yo. Los medios de comunicación seculares, las redes sociales, transmiten todo ese tipo de información que va en contra de las Escrituras. Esa es una información perversa. Y hay que notar que los creyentes, los que han nacido de nuevo, como lo hemos dicho, no hacen parte del sistema. Sin embargo, no son inmunes a ese atractivo del mundo. Puesto que todavía hay una lucha con el pecado, aunque somos salvos por la obra de Cristo, todavía hay una lucha por el pecado. Entonces el creyente es tentado a través de su carne, por medio de comportamientos o iniciativas del mundo. Efesios 6:16 nos recuerda lo siguiente: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Esto qué nos recuerda? Nos recuerda que hemos sido salvados, pero en medio de ello tenemos una batalla, tenemos una lucha. Una lucha que debemos tener presente. Fortalecernos en Cristo. Los creyentes debemos estar en disposición de resistir esos esfuerzos del mundo por seducirnos. Y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto, que lo vamos a tener en el versículo 16, que son los enemigos del cristiano. Miremos los enemigos del cristiano. Versículo 16 de nuestro pasaje principal. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que ese sistema del mundo está en contra de Dios. Ese sistema está contaminado con el pecado. Y el pecado, dice la Biblia, es infracción de la ley de Dios. Y aunque el pecado se manifiesta por medio de acciones externas, todo proviene del interior. Porque así lo dice la Biblia, todo proviene del interior. Mateo 15, 18, 20 dice lo siguiente. Mateo 15, 18 al 20 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué nos recuerda este pasaje? Que es claro que todo proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Y es bajo este lineamiento que podemos hablar de los deseos de la carne. ¿A qué se refiere esos deseos de la carne que podemos identificar en nuestro pasaje principal, versículo 16? Pues la carne se refiere a todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Aunque los deseos naturales del cuerpo
no son inherentemente malos, no lo son. Una vida carnal persigue los deseos personales, no se somete a Jesús como Señor y Salvador y vive en rebeldía ante Dios. Miremos un pasaje que nos ayuda a entender lo que acabamos de decir. Está en Tito 3:3. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí está la carne. A través de este pasaje que estamos leyendo podemos identificar cómo es la carne. Pero también no solamente está la carne, y estamos hablando del pecado en general. Allí Juan nos describe esas pasiones de la carne, esas pasiones de los ojos. ¿Y a qué se refiere esa expresión deseo de los ojos o pasiones de los ojos? Bueno, está haciendo una referencia a esos pecados sexuales, pero no se limita a ello, a los pecados sexuales. La lujuria, fundamental del ser humano, pervierte y distorsiona todos los deseos normales. Debemos recordar que los ojos son un regalo de Dios, pero por el pecado los ojos se convierten en unas ventanas abiertas para que entre la tentación, y en consecuencia el pecado pervierte el uso de los ojos. Cuando nosotros miramos las Escrituras, podemos identificar algunos ejemplos muy rápidos, precisamente de personas que observaron lo que no debían observar. Por ejemplo, la esposa de Lot utilizó mal sus ojos. Génesis 19:17. Acán se apoderó de bienes prohibidos porque miró y observó esos tesoros. Josué 7:18-26. Desde su azotea David observó a Betsabé y después cometió adulterio. Hay que cuidar los ojos. Cuando nosotros observamos estos pasajes, vemos cómo este tipo de personajes se dieron, porque observaron lo que no debían observar. Más bien deberíamos hacer como Job. Job 31:1 nos recuerda lo siguiente. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice allí la Escritura. Más bien deberíamos hacer ese pacto, pero para poderlo hacer debemos estar en Cristo. El tercer elemento que se nos habla allí es la vanagloria de la vida. Hemos visto la carne, los ojos y ahora la vanagloria de la vida. Y esa vanagloria tiene que ver con la arrogancia, que posiblemente motiva todos los pecados para elevar el yo y ponerse por encima de los demás. La vanagloria de la vida es corrupción y desafía a Dios, ya que lo intenta destronar. Mira estos tres elementos: los deseos de la carne, o hemos dicho pasiones de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hay dos pasajes en las Escrituras que son muy interesantes para poder ver la reacción de los personajes que aparecen allí. El primer pasaje que vamos a mirar es Génesis 3:1-6. Vamos a identificar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida en este pasaje. En Génesis 3:1-6, miremos.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Identifiquemos en este pasaje que acabamos de leer esos tres elementos, que son la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Así que el pasaje nos muestra entonces cómo Satanás tentó a la primera pareja. Y lo hizo como la estrategia que siempre utiliza. La carne, es decir, comer algo provocativo. Tú lo identificas allí, algo provocativo, pero que estaba prohibido, la carne. Los deseos de los ojos, cuando dice el pasaje que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, ¿cierto? Así que ahí está también la vanagloria. Ellos querían ser como Dios. Qué problema tan grande para el ser humano es que quiere ser como Dios. El humanismo pretende que Dios esté borrado completamente. Y el religioso busca robarle la gloria a Dios, sabiendo que el religioso camina en conocimiento intelectual. Qué problema tan serio es querer ser como Dios. El hombre no quiere reglas, más bien él las quiere poner. Pero las pone y ni siquiera las cumple. El hombre no quiere sujetarse y más bien desea hacer lo que bien le parezca. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ya lo dijimos también, lo que ocurrió es que llegaron las consecuencias por la desobediencia. Si tú observas lo que sigue más adelante, ellos en ningún momento asumieron que habían transgredido lo que Dios había dicho, sino que ellos se excusaron. Y miren cómo es la misericordia de Dios. Dios les pregunta, Dios les indaga para ver si había una respuesta que dijera: Dios, hemos pecado contra ti. Pero no ocurrió eso. Así que esas son las artimañas del enemigo. Así funciona el sistema de este mundo. Que la gente quiera ser como Dios y no asume para nada su responsabilidad. El culpable es otro. Uno nunca soy culpable. Los demás todos son culpables. El sistema, la iglesia, mi esposa, mi familia, mis compañeros de trabajo, todos los demás son culpables. Yo no tengo ninguna culpa. Así me parezco a Adán. Pero miremos otro pasaje. Lucas 4:1-13. Hay otro pasaje que nos muestra una historia diferente. Lucas 4:1-13. Leámoslo rápidamente. Jesús
lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí está nuestro Señor Jesús. ¿Qué hace el diablo? Utiliza la misma estrategia del Edén y es la misma estrategia de siempre. Entonces, para el hambre, ¿qué le ofrece? Comida, los deseos de la carne, a lo cual Jesús responde con la palabra. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace el tentador? Le muestra todos los reinos de la tierra, los deseos de los ojos. Jesús responde con la palabra. También Satanás apeló al orgullo buscando que Jesús saltara desde el pináculo, robando entonces la gloria a Dios, tentándolo. Pero Jesús una vez más responde con la palabra. ¿Y qué nos deja en claro esto? Estos dos pasajes, el de Génesis y el de Lucas. Lo que el primer Adán no pudo hacer, Cristo lo hizo. Ahí está. El primer Adán falló. Ahora Cristo, que es nuestro Rey, nuestro Salvador, Él sí lo hizo. Él fue obediente. Y eso es lo que deberíamos hacer. Refugiarnos en Cristo, ya no luchar más en nuestras fuerzas, sino correr al Salvador, confiar en Él, confesar nuestro pecado y vivir para Él. Él es el modelo perfecto, en Él debemos refugiarnos. Él cumplió todas las demandas de la ley, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro Señor. Así es. Estos pasajes nos dejan en claro que vivir en Adán es desgastante y no nos va a llevar a ninguna parte. Pero en Cristo, aquellos que Dios por su soberana voluntad ha llamado, pueden refugiarse en Cristo, confesar sus pecados y vivir para Él. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, que está en el versículo 17, que es: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leamos el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, vemos acá que aquella persona que ha nacido de nuevo empieza a comprender lo siguiente. Uno, que el mundo, el sistema del mundo es temporal,
que esos deseos también son temporales y que deben ser combatidos en Cristo. Eso empieza a comprender un nacido de nuevo, que todo lo que observamos es temporal y que esos deseos también son temporales y que deben ser combatidos en Cristo. También empieza a comprender que el reino de Cristo es eterno, no es algo temporal. Y que hacer la voluntad de Dios es deleite. Hacer la voluntad de Dios es deleite. Eso comienza a comprender una persona que ha sido rescatada de las tinieblas y ha sido trasladada a la luz del Señor. Ahora, vale la pena analizar lo siguiente. Un examen sano para nuestra vida es preguntarnos qué tiende a dominarnos de estas pasiones pecaminosas. ¿Qué es lo que nos tiende a dominar? ¿Qué es lo que nos ha descontrolado últimamente? ¿Qué es lo que han visto nuestros ojos? Y también, ¿cómo te has sentido si alguien te ha exaltado? Una vez más, porque el hacer un examen con base a la palabra nos presenta una luz de esperanza. ¿Qué te ha descontrolado últimamente? ¿Qué es lo que tus ojos han visto? ¿Y cómo te has sentido cuando alguien te ha exaltado? Ahora, permíteme decirte esto con todo amor. Decir que últimamente no has vivido eso es un engaño. Todos los que estamos acá, todos hemos vivido últimamente algo de eso. Decirlo es como Adán y Eva, engañarnos a nosotros mismos, no asumir nuestras responsabilidades y más bien echarle la culpa al otro. Estamos en este sistema. Y decir que no hemos tenido alguna situación de ello sería negar lo que está diciendo las Escrituras. Por eso decíamos en la introducción, muchos caen en la tentación del mundo, pero no se arrepienten. No se arrepienten de sus pecados. Muchos caen en tentación por medio de ese sistema del mundo, pero le siguen echando la culpa a los demás. Y no se han dado cuenta que se parecen a Adán y Eva. Muchos caen en la tentación del sistema del mundo y siguen en sus mismos pecados. Entonces, esas personas todavía están ciegas, sordas y con el entendimiento entenebrecido. Porque un hijo de Dios se arrepiente de sus pecados. Un hijo de Dios confiesa sus pecados. Un hijo de Dios sabe que el sistema del mundo es adverso y lucha en Cristo para avanzar en su santificación. Pero para aquella persona que piensa que no ha avanzado, que todavía no ve la maldad que hay dentro de sí, para esa persona hay una luz de esperanza. Y es mirar a Cristo, clamar por Cristo,
Lo que Adán no pudo, Cristo sí lo hizo. Cristo cumplió la demanda de Dios. Así que hay que rendirse ante Cristo, hay que pisotear ese orgullo y ponerlo delante de Cristo, ya que Cristo es la esperanza. Solo en Cristo podemos hallar la verdadera paz. Solo en Cristo encontramos el genuino y verdadero consuelo. Solo en Cristo esa persona tiene verdadera libertad, ya que lo que ofrece el mundo es esclavitud. Es un privilegio estar en la libertad de Cristo y ser un esclavo de Cristo. Es un verdadero privilegio. Así que si esa persona no corre a Cristo, está en graves problemas. Pero hay un llamado para que pueda analizar su comportamiento y así observará la inmundicia que lo persigue a uno. Hay un llamado al arrepentimiento de esa vida mundana y ese llamado es completado corriendo a Cristo. Ahora, miremos algunos desafíos adicionales. El creyente debe estar alerta frente a las invitaciones del mundo, ya que, como lo hemos dicho, no es inmune a esas invitaciones del mundo, porque todavía está luchando con el pecado. ¿Y qué debe hacer? Pues aferrarse cada vez más a Cristo. Recuerda algo, no son soluciones mágicas, no es de un momento a otro, es algo constante. No busques los 5 pasos para liberarte de la carne, más bien mira a Cristo. Y Él nos permite perseverar. Debemos ser constantes, pero la perseverancia nos la concede Él. También, como creyentes, estamos llamados a ser luz en las tinieblas. Entonces, ¿qué hacemos? Con la verdad de las Escrituras atacamos el error y la manipulación del mundo. Debemos seguir siendo entrenados en las Escrituras, porque todos esos sistemas que hoy en día inclusive algunas iglesias de corte liberal están abrazando deben ser expuestas por medio de las mismas Escrituras para identificar a los falsos maestros, para identificar el error, y quiera el Señor traer luz a los que están en tinieblas. Pero los hijos de Dios estamos llamados a ser luz. Debemos ser entrenados, seguir siendo dispuestos para el estudio de las Escrituras. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. También el creyente debe recordar que si cae en la tentación del mundo, debe correr a Cristo para confesar su pecado. Y esto es algo por lo cual se debe recordar. Muchas veces nos parecemos a Adán, porque no reconocemos el pecado. Y como lo hemos visto en esta carta de Juan, si pecamos, tenemos abogado. Hay un llamado a no pecar. No. Pero si pecamos, ¿qué hacemos? Tenemos abogado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
confesar. Pero si nuestra mente está distraída en los afanes de este mundo, no vamos a confesar, sino por el contrario, vamos a pasar de largo. Y si nos dicen algo adicional, vamos a echarle la culpa a cualquiera. Así que es muy importante para cada uno de nosotros entender estas palabras del apóstol Juan. Esto trae claridad. Una vez más, el apóstol estaba trayendo correcciones frente a las enseñanzas que habían ofrecido los gnósticos. El cuerpo no es importante, es malo. Lo que es bueno es el espíritu, así que lo que hagamos con el cuerpo no hay ningún problema. Pero Juan estaba afirmando que ese sistema es un sistema que está con Satanás al frente y que fácilmente puede hacer caer a los creyentes. Así que no olvidemos que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor nos dé fuerzas para poder avanzar. Vamos a orar.